Hemos estado hablando el primer domingo de que la palabra de Dios es una palabra revelada, ¿cierto? Por Dios. Dijimos, número uno, que no es una palabra por voluntad humana, sino que dijimos que es por su voluntad, por la voluntad de Dios. Y también dijimos, en el primer punto, que la palabra revelada, dijimos que también es una palabra revelada por su inspiración, ¿cierto? Y ahí decimos que no es una palabra de hombre, sino que es una palabra que viene de la boca de Dios para tratar con el hombre. Es el pensamiento mismo de Dios que a través de su palabra Dios habla, ¿cierto?, con el hombre. En la semana pasada dijimos que la Biblia que es para ti, dijimos que es la palabra única y reunía estos 5 características, especificaciones. Dijimos que era viva, que era eficaz, que era cortante, que era penetrante y también dijimos, ¿cierto?, que es poderosa. Hoy día yo te pido que hablas tu Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, un pasaje muy conocido por todos. Se lo sabe quizás hasta de memoria. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? 2 Timoteo, recuerde que leemos de Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Te invito a que podamos orar. Padre Santo y Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tener este maravilloso momento de poder reunirnos en tu nombre, Señor. Te damos gracias también por los hermanos que están conectados virtualmente hoy día con nosotros, compartiendo de esta fe y compartiendo de esta palabra, Señor. Si hay algo que queremos hacer en este día es como la última canción, es fijar nuestros ojos en ti. Y fijar nuestros ojos en ti también significa fijar nuestros ojos en tu palabra. Por eso hoy día te pedimos, Padre, que nos hables, que nos ilumines a través de ella, Señor, para que el trato que tú estás teniendo con nosotros podamos ir cambiando, perfeccionando, conforme a la estatura y a la medida de Cristo. Y si hay alguien hoy día que está acá, Padre Celestial, que no te conoce, que a través de tu palabra, Señor, a través de la convicción del Espíritu Santo, pueda rendir su vida a Cristo, reconocer sus pecados, Señor, y alcanzar así la vida eterna. Gracias te damos, Padre, porque hoy día veremos que tu palabra es útil a nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén. No vamos a hablar tanto de la inspiración porque ya lo habíamos dicho la primera vez que conversamos. Pero cuando nosotros hablamos de inspiración, estamos hablando que es el soplo de Dios. Y tenemos que entender este concepto de que Dios habló al hombre para que usted y yo podamos entender con nuestra mente limitada a Dios. Dios habló al hombre en diferentes dispensaciones, donde se comenzó a manifestar con un fin determinado. Y la palabra nos dice, ¿cierto?, por el apóstol Pedro dice: pero ante todo sabe esto, que ninguna profecía profecía de la Escritura, es un asunto de interpretación personal. Que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad, ¿qué cosa? Humana. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron ¿de quién? De parte de Dios. A nosotros nos debe quedar claro que la verdad bíblica es una verdad de Dios, que Dios realmente está hablando. La Escritura no es un asunto, la Biblia no es un asunto o un acto de voluntad humana. Siempre te van a decir, sí, fue escrita por hombres, pero nosotros ya tenemos respuesta para decir eso. Efectivamente fue escrita por hombre, pero vamos a decir inspirada, ¿cierto?, soplada por Dios. La Escritura fue inspirada, soplada por Dios mediante la obra del Espíritu Santo. La Escritura es la palabra fiel de Dios. Y esta palabra, ¿qué es lo que es? Es eterna, pero también es inmutable. Es decir, no cambia. Cuando nosotros vemos la Escritura que acabamos de leer hoy día, estamos hablando de Timoteo. Timoteo era un joven pastor.
Timoteo fue preparado por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la Escritura había sido un instrumento útil en la vida de Timoteo, pero tenía una finalidad, que era capacitarlo en el ministerio que le había sido encomendado. ¿Te das cuenta que cuando tú utilizas, o en este caso, el apóstol Pablo comenzó a transmitir la fe en Timoteo, era con un fin, era con un propósito, era con un plan, hermanos, y ese plan es divino. Por eso entendemos que cuando capacita Pablo a Timoteo, lo capacita para el ministerio que le fue encomendado. Lo capacita para la predicación de la palabra del Señor. Lo capacita para que él se oponga a quienes estaban desprestigiando el Evangelio. Y lo capacita también para corregir las falsas enseñanzas. Entonces nos damos cuenta que efectivamente la instrucción de la palabra de Dios comienza a ser útil en la vida de una persona. Pero ¿en quiénes actúa la palabra de Dios? ¿En todos? Sería bueno que en todos actuara la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios actúa en aquellos que leen la palabra, en aquellos que se toman el tiempo de abrir la Biblia y comenzar a entender, comenzar a leer lo que la Escritura dice. La palabra también es útil para aquellos que meditan en ella. No solamente leerla, sino que comenzar a extraer lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y la palabra también es útil para aquellos que obedecen. Entonces, cuando nosotros vemos que Pablo capacita a Timoteo, se reúnen estas cualidades, estas características en Timoteo. Yo quiero que tú vayas pensando, ¿estoy leyendo la Biblia? Yo quiero que tú vayas pensando, ¿estoy meditando la Biblia? Y quiero que también pienses, ¿estoy obedeciendo a la Biblia? Porque tanto tú como yo tenemos acceso a la palabra del Señor. Tú tienes un libro en tus manos, tienes un celular en tus manos. Hay muchas versiones, ¿cierto?, de la Biblia. Dijimos también que toda la expresión total de la Escritura, ¿cierto?, ha sido inspirada de manera verbal y plenaria. Y ahí entendemos que cada libro, cada frase, cada palabra, cada letra del contenido bíblico es útil, es productivo. ¿Para quién? ¿Para quién? Para aquella persona que se acerca al texto bíblico. Si no te acercas, hermano, al texto bíblico, no va a ser útil para ti la Biblia. Si la tienes en tu biblioteca o en una mesa o en una repisa, no pienses que solamente por tener el libro algo va a pasar. Porque no estamos hablando de un libro místico, estamos hablando de una verdad de Dios que produce efecto en aquellos que leen, meditan y obviamente obedecen. Entonces, decimos hoy día, ¿qué es la Biblia para ti? ¿Qué significa este libro santo, este libro sagrado? Y decimos, número uno, la Biblia es útil. ¿Por qué? Porque te enseña. ¿Cuántos han sido enseñados por la palabra de Dios? Todos aquellos que la hemos abierto. Todos aquellos que la hemos escuchado. Agradezco a los hermanos que me han mandado mensajes de aliento por los devocionales que recibe a las 7 de la mañana, excepto un día a las 6:58, porque tuve problemas con el computador. Pero nos enseña. De una u otra forma, la palabra de Dios nos está hablando. Y cuando decimos que nos enseña, no tiene que ver con el método de enseñanza, porque tenemos muchas formas de aprender la Biblia, sino que tiene que ver con el contenido, obviamente, de la enseñanza. Y ahí tenemos una palabra griega que dice didascalía. Esta palabra tiene que ver con el contenido que tiene la Biblia. La Biblia es un instrumento que se debe usar para enseñar, ya que es, ¿qué cosa? El mensaje inspirado por Dios. La Biblia es el único documento válido
para impartir el conocimiento de Dios. ¿Quieres aprender de Dios? ¿Quieres saber de Dios? Lee la Biblia. Ahí sale específicamente la enseñanza y la instrucción divina. La Biblia es la única fuente válida, segura y eficaz. ¿Para qué? Para impartir el conocimiento de la revelación de Dios. Imparte doctrina, imparte conocimiento y es esta fuente válida, segura y eficaz. ¿Te das cuenta que no es un libro cualquiera? ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios. Pablo lo que está haciendo con Timoteo es precisamente comisionarlo y le está recordando. Cuando tú lees el versículo número 10 de este mismo capítulo, dice así: pero tú has seguido, ¿qué cosa? Mi enseñanza. Vuelvo a hacer otra pregunta. A mí me encantan las preguntas. Si nosotros decimos obedecer la Biblia, ¿tú le podrías decir al Señor, he seguido tu enseñanza? Con respecto a todas las áreas de nuestra vida, inclusive al conocimiento de Dios. Pablo también le dice a Timoteo en el mismo capítulo, en el versículo 13, dice, retén la norma. ¿De qué cosa? De las sanas palabras. ¿Cuáles son las sanas palabras? La palabra del Señor, que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Los creyentes sin instrucción bíblica, especialmente aquellos que están en iglesias sin instrucción bíblica, son presa fácil de los falsos maestros. Y usted se da cuenta que hay una serie de enseñanzas que apartan al hombre, obviamente, de Dios. Por eso es que Pablo también advierte a los Efesios, capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Nos damos cuenta de que Pablo, al tener conocimiento, al ser inspirado por Dios, está tratando con hombres para poner un fundamento de lo que significa Dios en la vida de los hombres. Pero también está advirtiendo, como lo veíamos, ¿cierto?, en la serie pasada, peligros y tentaciones que cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar, pero que con la palabra de Dios vamos a tener un fundamento para poder resguardar nuestra vida y entender lo que Dios quiere con nosotros. ¿Cuál es la verdadera enseñanza? Y aquí Pablo le habla a los Corintios, capítulo 1. Es un texto largo, pero lo vamos a ir viendo de a poco. Porque ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Fíjate bien, ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Lo vamos a ir desglosando. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Vamos, eso. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a qué cosa? A Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Un texto largo, pero lo vamos a desglosar ahora. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Fíjate bien en la diapositiva que viene. Avanza nomás. Ahí. La sabiduría humana no te genera, no te da, no te provee el conocimiento a Dios. Conversaba el otro día con un hermano en Cristo y me decía, estaba asistiendo a una iglesia donde prácticamente las predicaciones eran intelectuales y filosóficas, pero ni Biblia ni cruz había en el mensaje. Porque para conocer a Dios nosotros necesitamos ¿qué cosa? La Biblia. Y la sabiduría proviene de su palabra. Por favor, más adelante.
Cuando nosotros hablamos de la verdadera enseñanza, estamos hablando, y es lo que Pablo dice a los corintios, acerca de la ¿qué cosa? Predicación del Evangelio. Al predicar esta buena noticia, nosotros vamos a proveer a la gente de la salvación, a todos, a los que creen. Entonces, no es por un conocimiento humano que nosotros alcanzamos la salvación. Es por intermedio de la palabra de Dios, cuando hay una enseñanza verdadera que tiene que ver con la predicación del Evangelio. En ese tiempo, ¿qué es lo que hacían los judíos? Buscaban señales específicas. Ellos esperaban, ¿cierto?, que el Mesías viniera, los librara del pueblo de una forma milagrosa. Ellos no buscaban el mensaje de la cruz. Entonces los judíos pedían señales. Retrocede, por favor, hermano. Los judíos pedían señales. ¿Y los griegos qué hacían? Buscaban sabiduría. Completamente desenfocados. Hoy día vemos exactamente lo mismo. Hay hombres que piden y piden y piden señales. Que si Dios hace este milagro, que si Dios me sana, que si Dios me provee, yo voy a creer en Él. Y hay otros que buscan intelectualmente poder conocer a Dios. Error. Y esto es lo que Pablo está diciendo, y esto es lo que Pablo está hablando. Los judíos pedían señales, los griegos buscaban la sabiduría. Y Pablo estaba diciendo, ¿qué es lo que era necesario? Predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿No es predicar milagros? ¿No es predicar provisiones? Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es lo que vamos a hacer el próximo domingo? Y te invito, hermano, a que te motives a estar orando por el próximo domingo 24 y te invito a que motives o que nos des el nombre de un familiar tuyo para poder invitarlo. Una persona que no se está congregando, una persona que no conozca al Señor, una persona que está apartada. Danos ese nombre. ¿Para qué? Para que el día 24 nosotros podamos hacer esto, predicar a Cristo crucificado. No vamos a predicar señales y tampoco vamos a predicar sabidurías humanas. Vamos a predicar la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos nosotros a hacer. Es la verdadera, obviamente, enseñanza. Esa enseñanza para los judíos era una piedra de tropiezo. Ellos consideraban como una ofensa, como un escándalo, y no era bien vista la cruz. Los judíos esperaban que el Mesías se impusiera, ¿cierto?, frente a este imperio. Y para los y para los gentiles, la cruz era necedad. Bienvenidos. Entonces nosotros nos damos cuenta de que efectivamente Pablo está instruyendo ¿a quién? A Timoteo, en la verdadera predicación. Le transmitió la fe y la enseñanza inspirada por el Espíritu Santo. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es decir, hermanos, que por la muerte el Señor quitó, eliminó, ¿cierto? Y sacó a la luz la inmortalidad. Es ahí que alcanzamos la vida eterna. Para el mundo la cruz no tiene valor. Para nosotros como creyentes la cruz obviamente sí tiene valor. La muerte sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Esta vida eterna entregada ¿a quién? A todos aquellos que creen. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Una buena noticia. Eso es lo que vamos a entregar, obviamente, la próxima semana. Sigamos avanzando, por favor. Dice, cuando no hay enseñanza, cuando no hay instrucción, cuando dejamos la Biblia de lado, no permitimos que esta Biblia sea útil. Y el mismo Señor, por el profeta Oseas, dice algo súper importante. Un pueblo sin enseñanza. Mi pueblo es, dilo fuerte, más fuerte, destruido. Por falta de
conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Volvemos a la pregunta anterior. ¿Para ti la Biblia es útil? ¿La lees? ¿La meditas? ¿La obedeces? Job capítulo 34, versículo 32 dice, enséñame tú lo que no veo. La obra del Espíritu Santo, iluminarnos, ¿cierto?, en la Escritura cuando nos acercamos al texto bíblico. Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándonos. ¿Lees la Biblia? ¿Meditas la Biblia? ¿Obedeces la palabra del Señor? Entonces la Biblia nos damos cuenta que es útil para enseñar. Es imposible, hermano, llevar una vida espiritual sin conocer la verdad espiritual. Y esa verdad espiritual, ¿quién la contiene? La palabra del Señor. Número 2, ¿por qué la Biblia es útil? Porque nos reprende. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender. Esta palabra tiene que ver con la idea de reprender a una persona para convencer del mal comportamiento. Capacita al creyente con conocimiento y entendimiento en la verdad divina. ¿Y qué más hace? Y tiene que ver, obviamente, con la idea de la enseñanza, de capacitar a los creyentes con el conocimiento y el entendimiento de esta verdad divina, de este soplo de Dios, de esta inspiración que el Señor entrega, ¿cierto?, a través de su palabra. Pablo advierte a Timoteo en el capítulo 3, en este mismo capítulo 3, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los creyentes necesitan ser reprendidos. Esta reprensión, hermanos, no se debe ver como algo negativo, sino que debe verse como algo positivo, porque a través de la palabra del Señor, Dios saca a la persona de un mal comportamiento. Entonces estamos edificando, estamos instruyendo una vida cuando tú declaras, ¿cierto?, un pecado, no a nosotros, a Dios. La única reprensión válida y con autoridad es por medio de las advertencias y de la enseñanza de la palabra de Dios. Creo que lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir hoy día. Cuando tú abres la palabra de Dios y leemos, por ejemplo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿a quién le está hablando el Señor? A mí. Porque yo estoy leyendo. Y yo tengo que obedecer este mandato que está pidiendo el Señor a través de su palabra. No puede otro libro estar por sobre la autoridad de la palabra para reprender la conducta de pecado, y esta, ¿cierto?, puede ser dirigida también por el pastor, por un líder o por un hermano maduro en la fe, pero en base, obviamente, a la palabra de Dios. El profeta reprende al pueblo, inspirado por Dios. Isaías capítulo 8, versículo 19 al 20. Y cuando os digan, consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. El hombre necesita creer en algo. Y en esa búsqueda, dice el mismo texto, que buscan en lugares distintos a Dios. Hago otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer a Cristo, buscábamos una verdad en diferentes cosas? Cartas, horóscopos, luna, estrellas, lo que usted quiera, para encontrar una verdad.
enfócate en la palabra del Señor, hermano. Cuando nosotros hacemos la clase de angeliología en la Academia Bíblica Forma, siempre tratamos de centrar que todas las doctrinas te lleven a Jesucristo. Y una pregunta que yo le hago a los hermanos y una tarea que yo le dejo a los hermanos que están estudiando: ¿cómo la angeliología nos permite predicar el Evangelio? Y ahí obviamente los alumnos se comienzan a quebrar la cabeza. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hablamos de los ángeles pero llevándolos a Cristo? Bueno, porque los ángeles nos salvan. Los ángeles no te dan respuesta. La respuesta te la da el Señor. Entonces vamos formando, le vamos dando contenido a quien debemos adorar no es a los ángeles, porque los ángeles no se permiten adoración, sino que tenemos que adorar al Señor. Y ese es un punto para poder predicar el Evangelio. ¿A quién debemos adorar? Al Señor y no a los ángeles. Y hoy día está lleno de ángeles. ¿Para qué? Para hallar respuesta de alguna petición. Primera de Timoteo 5:20 dice: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Sigamos con el texto, por favor. Tito dice: reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tito 1:13 dice: este testimonio es verdadero. Por esta razón, repréndelos severamente para que sean, ¿qué cosa? Eso es lo que busca el Señor. Por eso es que cuando nosotros decimos de la reprensión, no tienes que verlo como algo negativo, porque está edificando tu vida espiritual. Y por último dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Pero ¿en base a qué viene la reprensión? No es en base a tu experiencia, hermano. Es en base a ¿qué cosa? A la palabra de Dios. Una conducta de pecado, ¿qué es lo que causa? En una iglesia, en una familia de la fe. Problemas congregacionales. Graves problemas congregacionales, incluso produce divisiones en las mismas iglesias. Hermanos salen de la congregación y quedan a la deriva, apartados, ¿cierto?, del Señor. Cuando nosotros hablamos de la efectividad de la reprensión, ¿qué es lo que es? Es llevar a la persona a ser convencido por el mal, al ser convencido por la falsa enseñanza. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Te aleja del pecado y te acerca a la sana doctrina, a la palabra, obviamente, de Dios. Capacita a los creyentes con el conocimiento y el entendimiento de la verdad de Dios. Y en ese contexto expone la falsedad del pecado, la creencia obviamente errada y la conducta impía. Entonces, vemos nosotros en Proverbios capítulo 6, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Fíjate qué interesante, porque precisamente la reprensión lo que hace es iluminarte, mostrar el camino y darte cuenta en lo que estás fallando. ¿Para qué? Para que lleves una vida plena en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y piénsalo de esta manera: de manera individual, de manera matrimonial, de manera familiar, de manera congregacional. Qué maravilloso es ser instruidos y reprendidos por el Señor a través, obviamente, de su palabra. Número 3, ¿por qué la Biblia es útil? Porque corrige. Corregir tiene la capacidad de restaurar a un estado correcto. ¿Cuántos de nosotros obviamente estábamos perdidos? Todos. Pero vino la palabra del Señor y nos comenzó a corregir. Aún siendo creyentes,
hemos cerrado el camino. Y ahí es donde viene la palabra del Señor. Pero ojo, cuando nosotros, y Pedro es muy sabio en expresar esto. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías e envidias y toda difamación, desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjate en lo que el hombre, en lo que tú y yo tenemos que hacer. Primero, devuélvete por favor, hermano, al texto. Primero, tenemos que desechar. Esa es una acción que tú tienes que realizar. Tienes que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y difamaciones. Eso es algo que tú tienes que hacer. ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios. Y una vez que tú desechas todo ese contenido que no te edifica, ahí viene un concepto importante. Desead como niños recién nacidos. El bebé recién nacido pide leche, mamá, quiero leche. Desea, anhela, busca, siente el olor y lo único que quiere es alimentarse. Ese deseo es el que Pedro está diciendo, tienes que hacer tú para consumir la palabra pura. Para que por ella tú puedas obviamente crecer. Y ahí estamos hablando obviamente de una vida regenerada. Estamos hablando que por el Señor vamos y alcanzamos el arrepentimiento. Cuando somos salvos y comenzamos a consumir la palabra del Señor, esto comienza a traer frutos, cambios notorios en la vida de una persona. Yo no creo que si tú llegaste a Cristo hace 5, 1, 10 o 20 años y comenzaste a consumir de la palabra del Señor, seas el mismo. No creo. Si eres el mismo, hermano, es porque te estás mal alimentando. Y hay una desnutrición espiritual en tu vida. Es decir, no estás leyendo, no estás meditando y tampoco estás obedeciendo. Cuando tú consumes de la palabra del Señor, te aparta el Señor. Cuando tú llegas a Cristo, confiesas tus pecados, reconoces al Señor como Señor y Salvador, pasas a una vida santa, una santidad posesional. Y al consumir de la palabra del Señor, comienzas en esta santidad progresiva, donde comienzas a desechar todo aquello que a Dios no le agrada. Y comienza el fruto del Espíritu Santo a crecer en ti. Amor, paz, gozo, etc. Otra pregunta. ¿Deseas consumir de la palabra del Señor? Ese es algo que nosotros tenemos que ir cada día trabajando en nuestras vidas. Cuando hablamos de la palabra corregir, en el griego es la palabra epanordosis, que tiene como significado enderezar, enderezar de nuevo, rectificar. Todos nosotros, hermanos, necesitamos ser corregidos en alguna área de nuestra vida. Matrimonio, deudas o economía, comportamiento moral, un montón de cosas. El Señor tiene que ir corrigiendo, obviamente, a la luz de la palabra. Nos reorienta. Y eso es lo que vemos en el Salmo 119, que hemos estado tratando todo este tiempo. El Salmo 119 corrige la conducta del salmista. ¿Cuándo la corrige? En los momentos de aflicción, en los momentos de pecado. Cuando el salmista se aparta del camino, el Señor lo trae nuevamente al camino. Y el salmista lo único que desea es amar, deleitarse en su ley.
Porque la palabra de Dios al salmista, ¿qué es lo que le significa? Delicia, consuelo y corrección. ¿Te has dado cuenta en los devocionales que hay palabras que yo repito? Pero no es por capricho, es porque el texto lo dice. Y eso es el contenido del Salmo 119, la importancia de la ley en la vida de este hombre. Y por eso es que en la aflicción recurre a la palabra. En el pecado recurre a la palabra. En la tristeza recurre a la palabra. Porque ahí obviamente está su delicia, su consuelo y la corrección. Vamos a tener ejemplos ejemplos bíblicos de corregir. Salmo 119, 32. Por el camino de tus mandamientos correré. Salmo 119, 59. Consideré mis caminos y volví mis pasos, ¿a qué cosa? A tus testimonios. Salmo 119, 32. Por el camino de tus mandamientos, no, me equivoqué. Hazme entender el camino de tus preceptos. Salmo 119, 27. Y por último, 119, 29. Quita de mí el camino de la mentira. Es decir, la palabra de Dios está corrigiendo, obviamente, a este hombre. El Señor, a través de la palabra, vino a restaurar el salmista. Y el salmista consideró el camino del Señor y volvió, obviamente, sus pasos al camino correcto. Rolando me dio una introducción y te agradezco por eso. Estaba descarriado, dijiste, ¿cierto? Qué importante poder reconocer frente a Dios en la condición que estamos. Porque Dios se va a encargar, y ya se ha encargado, de la vida de nuestro hermano, de reorientarlo. Porque no venimos a hacer juicio, no venimos a apuntar con el dedo. Venimos a decirte que en la palabra del Señor está la corrección. Que Dios puede corregir cualquier área de tu vida. Y tú sientes que estás obviamente perdido. Número 4, dice instruir en justicia. La Biblia es útil para instruirnos en justicia, en la verdadera justicia. En el original se lee instrucción disciplinaria a la rectitud. La palabra instrucción viene del griego paideia, ¿ya? Que eso significa educar en justicia. De ahí viene la palabra pedagogía, para que puedan saber. Y es un término que se utiliza para disciplinar. Tiene que ver con la instrucción, ¿cierto?, de un niño. Cuando nosotros vemos esta palabra de instruir en justicia, está dirigido, a la instrucción y a la edificación. Cuando nosotros vemos a Timoteo, ¿por quién fue instruido? Por dos mujeres, su abuela y su madre de origen judío. ¿Y lo instruyeron en qué cosa? En la ley. ¿Te acuerdas que veíamos la serie pasada lo importante de transmitir la fe? Bueno, acá vemos resultados. La madre instruyó al niño Timoteo bajo la palabra de Dios. Y Timoteo era un hombre que gozaba de buen testimonio. Timoteo era un hombre que era instruido, era un colaborador del apóstol. Y Pablo lo estimaba en gran manera. Pablo decía que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Entonces vemos resultados cuando hay una instrucción en justicia en la vida de una persona. Un padre instruye al niño, lo disciplina. ¿Te ha tocado disciplinar a tu hijo? Y esa disciplina lo haces porque lo odias o porque lo amas. Porque lo amas. Tú estás disciplinando a un niño porque lo amas. Y eso significa que estás instruyéndolo para que actúe justamente, para que crezca bajo una buena educación, bajo una buena conducta, en un hogar con valores y con principios cristianos.
Job nos dice en el capítulo 5, versículo 17, he aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende, no desprecies pues la disciplina de ¿quién? Del Todopoderoso. Salmo 94, 12, bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. Cuando nosotros hablamos de corrección, estamos hablando de disciplina. Y lo que vemos en estos versículos, que la disciplina es realizada por el Señor Todopoderoso a través de ¿qué cosa? De su palabra. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermanos, hoy día vemos que la palabra de Dios es útil. Y eso nosotros tenemos que valorarlo. Es útil porque nos enseña, porque nos reprende, porque nos corrige, para nos corrige para instruir en justicia. Y vamos a hacer la conclusión con el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Cuando estaba armando la conclusión, se me vino a la cabeza de que el Señor dice que inspiró a hombres santos, es decir, apartados. Y aquí el Señor utiliza la figura de que el hombre de Dios, y cuando hablamos de hombre estamos hablando no del género masculino, sino que estamos hablando de la persona. Es decir, que el Señor considera a sus hijos, porque los está equipando a ti. Y mírate a ti mismo, por favor. Tú me puedes decir, no, es que yo no conozco la Biblia, es que a mí me cuesta, es que yo no sé nada. Es que esto no es magia. Te tienes que equipar. Porque hay una finalidad detrás de todo esto. Fíjate que nosotros vimos a Timoteo, que fue instruido, fue comisionado. La pregunta es, ¿tu vida puede ser comisionada para algo dentro de la obra del Señor? Lo más probable es que sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha puesto el fruto del Espíritu Santo y Dios también ha puesto dones. Dones que tienes que desarrollar, ¿dónde? En tu iglesia local. Me junté con 2 jóvenes una vez a comer. Estábamos finalizando un devocional y yo les decía a ellos, si el equipo pastoral se proyecta en ustedes, la pregunta es, ¿ustedes se proyectan en Dios? Porque cuando viene fin de año, nosotros tenemos que presentar todos los ministerios, líderes, colaboradores. Y obviamente, el pastor Jensen, el pastor Patricio y yo vemos los nombres y decimos, sí, démosle. Está haciendo esto, está haciendo aquí, está haciendo allá. Y nosotros nos proyectamos. Y nosotros proyectamos a esa persona. La pregunta es, ¿tú te proyectas en el servicio al Señor? Si no te estás proyectando, es porque no estás consumiendo de la palabra del Señor. Porque obviamente la palabra del Señor es útil y te va a corregir en todo lo necesario. ¿Para qué? Para que tú prediques el Evangelio de Jesucristo. En todo lugar, en todo momento. Y te puedas desarrollar también, obviamente, en tu iglesia local. Cuando el Señor habla acerca de este hombre perfecto, no estamos hablando de una persona que no cometa errores. Estamos hablando de una persona capaz, de una persona competente y de una persona madura en la fe. ¿Para qué? Para que sea equipado para toda buena obra. Te hago la última pregunta, hermanos.
a toda la audiencia, inclusive a los que están por Zoom. ¿Necesitas ser enseñado? Estamos dispuestos. ¿Necesitas ser reprendido? Estamos dispuestos. ¿Necesitas ser corregido? Estamos dispuestos. ¿Y necesitas ser instruido? También estamos dispuestos. Pero comienza leyendo, meditando y obedeciendo la palabra del Señor.